No compres de estas micro SDs de marcas random para ponerle a tus cámaras o a tu teléfono, porque es un error y que al final el precio que te estás ahorrando, que son unos cuantos dólares probablemente en Amazon, terminan siendo dolores de cabeza impresionantemente grandes en la realidad. Te voy a contar lo que me pasó en Brasil para que a ti no te pase. El año pasado viajé a Sao Paulo junto con unos amigos para asistir a las 6 horas del Mundial de Resistencia del FIA WEC en Interlagos, el autódromo también donde corre Fórmula 1, y que es algo que me llama muchísimo la atención y me parecía una experiencia brutal. Además de estar el fin de semana en el autódromo, también íbamos a dar una vuelta por Sao Paulo. Yo quería aprovechar e ir a conocer los estadios de varios de los clubes de Sao Paulo, como el Sao Paulo, Palmeiras y la del Corinthians. Lastimosamente, por temas de tiempo y distancia, no pude ir a esta última. Y quería además grabar mucho contenido y quería sacar mucho material, no solamente del evento deportivo del WEC como tal, que eso hice un blog muy largo para Call Motor Fans, que es el canal donde también creo contenido de deportes motor, que si es algo que te interesa te lo voy a dejar por acá arriba. Y por eso llevé varios equipos como la cámara y demás para grabar cosas. Pero también en ese momento tenía un teléfono al que se le podía poner una micro SD. En ese caso tenía esta. Y que no se la puse solo para ese viaje. De hecho ya la llevaba usando hace bastante tiempo, porque alguna vez hice algún pedido en Amazon y me faltaban como $6 para que fuera el envío gratuito a Colombia, a los $35, una cosa así. Entonces vi la micro SD más barata que encontré. Yo dije, bueno, está bien, me funciona, la voy a comprar, y la compré. Y se la puse al teléfono y acá nunca tuvo problemas, porque yo casi con ese teléfono no grababa mucho o casi nada, realmente más allá de las cosas básicas del día a día que cualquier persona puede utilizar. Y ahí principalmente esa tarjeta la tenía simplemente para que toda la música de Spotify no ocupara espacio en la memoria interna del teléfono, y también para guardar algunas cosas viejas de fotos y videos que ya tenía, que había pasado el celular, que fue antes de ese, y que igual ya tenía una copia en otro lado y que nunca borré porque simplemente me dio pereza. Los dolores de cabeza que me produjo esta SD empezaron desde el día que yo llegué a Sao Paulo, porque había comprado una SIM que me iba a dar datos para todo el tiempo que iba a estar allá y no tener que preocuparme por ello. Mientras esperaba el metro que me iba a llevar del aeropuerto al hotel, pues aproveché e hice el cambio. Y la SIM funcionó todo bien y tuve datos y todo estaba perfecto. Lo único que noté es que la música de Spotify que tenía almacenada en esta micro SD como que se había desaparecido y se había desincronizado. Pero pues eso no era tan raro con Spotify, y a veces porque sí pasaba. Entonces pues yo dije, con el wifi del hotel lo soluciono. Nunca le presté atención, pero debí hacerlo. Y es que si bien yo fui a grabar y llevaba equipos como la cámara y demás cuestiones, a veces para salir a la calle no quería ser tan llamativo con una cámara y un trípode y demás, y pues simplemente usaba el teléfono. No era lo más habitual ni lo más recomendado para mí, porque ese teléfono no tenía tan buena cámara, pero cumplía con la labor, por ejemplo, para subir historias a Instagram y algunos clips corticos como para TikTok y demás cuestiones. Todavía no había notado la falla que tenía esta SD. Y es que en la galería del teléfono se veían los clips grabados o las fotos perfectamente y no le daba mucha bola, por lo menos desde el preview. El lío llegaba por la noche, cuando volvía al hotel, y lo que hacía normalmente para no tener que llenar tanto la memoria del teléfono es que tenía un disco duro al que le iba guardando estas cosas para practicidad. Además decidí bajar el material del teléfono no solamente por el tema de espacio, sino porque iba a hacer algo con unos clips muy puntuales que necesitaba para un video que íbamos a mandar en ese mismo momento. Pues bueno, resulta que esta micro SD comenzó a fallar y los clips los corrompió en su gran mayoría, y los que no corrompía los desaparecía de la faz de la tierra. Probablemente esto algún ingeniero o algún experto podría haberlo solucionado, pero en un cuarto de hotel a las 10 de la noche en Sao Paulo y sin un computador era muy complicado hacerlo. Cuando noté esto, lo que hice fue simplemente cambiar que todo se almacenara directamente en el teléfono y no en la micro SD, y prácticamente dejé de utilizarla como para tener cierta seguridad.
y como uno siempre piensa en el viaje, lo arreglo cuando llegue a casa. Pues llegué a casa y empecé a revisar esta micro SD. Yo dije, bueno, esto no está funcionando, y como uno no aprende al primer golpe, pues le puse esta. Sí, es otra micro SD de marca random que también compré en una situación de necesito X cantidad de dólares, esto es lo más barato que hay para poder comprar en Amazon con envío gratis a Colombia, entonces voy a usarlo. Segundo gran error. Si bien acá nunca usaba ese teléfono para grabar muchas cosas, me había quedado sonando la duda de todo el material que se había perdido de Brasil, que no pude recuperar y que algunos se podía volver a grabar, pero otros sí era totalmente imposible. Entonces decidí hacer pruebas para ver si no era el teléfono, y yo estaba culpando a la pobre micro SD de Leaders Logic. Entonces no sé por qué motivo asumí que esta Cushion, no sé cómo se pronunciará esta marca como tal, iba a funcionar de buena manera y que la culpa era del teléfono. Entonces empecé a hacer pruebas acá en mi casa y demás, y seguía fallando la micro SD. Y ya algo estaba raro ahí. No podía ser que todas las micro SDs baratas que tuviera fallaran. Eso era que el teléfono estaba molestando y se le había dañado de pronto la bandeja al momento de sacarla o de cambiarla en los cambios de SIM que hice en Brasil o cuando volví a Colombia. Finalmente hice lo que debía hacer desde un principio, que era coger una de las micro SDs buenas que son de calidad, que son las de PGN que utilizo para las cámaras de acción, y simplemente la puse como para hacer una prueba. Nunca tuve un solo problema con esa micro SD. Y esta Cushion o como sea que se llame, también terminó sufriendo el mismo destino que esta otra Leaders Logic, y ambas terminaron simplemente corrompiendo archivos, borrando algunos, no grabando otros, y haciéndome perder el tiempo y la información, y obviamente mi salud mental. Entonces, si no tienen claridad qué micro SD deberían comprar para su teléfono, para su cámara de acción y demás cuestiones, creo que puedo hacer un video en este canal de YouTube. Déjame abajo en los comentarios si te gustaría que hiciera ese video también, explicando cuáles son las mejores micro SDs o qué características debería tener una micro SD buena, de calidad, y que vaya a durar, obviamente más allá del nombre de la marca, porque no todas las micro SDs, por más de que sean SanDisk, Kingston, PGN o de las marcas reconocidas, van a funcionar, por ejemplo, para grabar videos en cámaras de acción, sobre todo los formatos 4K, 6K o 8K, por el tipo de peso que tienen ese archivo y la potencia que se requiere. Pero por lo menos en este video te puedo decir que no compres micro SDs baratas, van a ser un dolor de cabeza para ti. Si te ha pasado una situación similar, también déjalo en los comentarios, y si no, aprende de mí y que no cometas estos errores para evitar perder mucho material de sitios a los que no sabes si vas a volver en algún momento y que era material importante. Entonces, no hagas esto.